Mientras me preparo un mate bien tempranito, vamos a explicar qué significa la palabra Umbanda. ¿Sí? Algo tan fácil, aunque suene soberbio, tan fácil de estudiar y de conocer. Pero como vivimos en una época, según dicen los analistas y los filósofos del posmodernismo, y muchos lo saben y repiten, pero tampoco definen qué significa el posmodernismo. Te lo voy a decir en pocas palabras, citando y colgándome del autor Terry Eagleton, que analiza estas cuestiones. Y el primero que acuñó este término es Jacques Derrida, un filósofo también. El posmodernismo es, por supuesto, el después de la época moderna. Y cuando hablamos de posmodernismo o el modernismo, en su defecto, el modernismo consistía en toda la innovación o descubrimiento que avisoraba un futuro prometedor para una sociedad. Es decir, la idea de lo nuevo se ponía de moda, ¿sí? Valga la redundancia. Es decir, todo aquello que no estaba creado o inventado, vamos a inventarlo, vamos a aplicar ciertas cuestiones, vamos a viajar al futuro para traer desde allí algo nuevo que cambie todo el destino de la humanidad. ¿Y el posmodernismo en qué consistirá? Bueno, consiste justamente en la idea filosófica / social de pensar que todo lo nuevo, todo lo que se pueda inventar o descubrir ya no sirve, ya está probado. Entonces, ¿qué hacemos? Violentamente vamos al pasado del pasado. Por eso, una de las características puntuales de la sociedad posmoderna es buscarle el origen a todo, a las palabras, y cuando ya está dirimido ese origen, bueno, lo corremos y seguimos buscando un poco más atrás. Y con las cuestiones religiosas, ustedes van a ver que muchos de estos chicos caen en eso. Es decir, no, la Umbanda no se fundó en 1908. Vamos a más atrás del origen. Vamos a África, vamos a lo Mantú, a lo Kikongo, a lo Cuocongo, a lo Chiribiri, y vamos más atrás, más y más atrás. Es típico de la moda actual, del posmodernismo. Van a escuchar personas que no tienen formación formal educativa hablar de etimología, todo es etimología, cuando no sabe qué estudian esa disciplina. Vamos a buscar la etimología del desodorante. ¿Cuándo nació el desodorante? Y esto es trasladado a todo. Créanme, yo soy profesional. Gracias a Dios en todo de lo que vivo y en todas mis profesiones pude estudiar con mucho esfuerzo y soy profesional en todas. Gastronomía, chef internacional, maestría de la Universidad de Flores, profesor, etcétera, etcétera. Y en lo que tiene que ver con lo deportivo en el boxeo. En todas estas dos disciplinas, créanme que está lo mismo. Por allí se había armado un gran debate en un campeonato nacional de pizzeros o de la pizza. El origen de la pizza. Ya el origen no iba, ya no teníamos que viajar a los inmigrantes, no teníamos que viajar a Italia, teníamos que irnos más lejos todavía para descubrir el origen de ese maravilloso producto. Ahora, recuerdo por allí una chef, ella es europea, vive en Noruega, pero nació en Suiza, bueno, una gringa, como le digo yo, ¿no? Y ella interrumpió ese debate diciendo, para hacer o instalar un debate serio de cuál es el origen de la pizza, tendríamos que ir al origen de los productos. Y si vamos al origen de los productos, vamos a llegar al principio del universo, muchachos. No moríamos de la risa, pero es una realidad. Si nosotros vamos a decir cuándo fue el origen de un culto como la Umbanda, no podemos decir a grandes rasgos basándonos en una estética y comparar, porque si no, deberíamos decir entonces cuándo fue el origen tuyo como criatura humana. Si vos naciste y tenías 10 dedos en la mano y 10 dedos en los pies, bueno, había otra gente que también tenía lo mismo. Entonces, ¿se entiende? Cuando nosotros nos basamos en la estética superficial
de un acontecimiento, de un suceso, vamos a caer siempre en que es parecido a o que tiene cosas de. Entonces no podemos quitarle el origen a ese propio suceso e irnos más atrás y más atrás y más atrás. Eso es típico del posmodernismo. Con la Umbanda pasa eso y esto ya está trabajado por gente profesional. No solamente historiadores, antropólogos, sociólogos. Está trabajado esto. El origen es en 1908. Antes existía otro culto porque los batefolia y los payelanza y qué sé yo, y se van pa' cosas, el Johnny es un loco bárbaro. Estructurado con las características, con la visión, con la idea, con la cosmogonía, con la teología, igual a la Umbanda, no existía otro culto. Entonces la Umbanda nace en 1908. Después parecía otra cosa, o era algo parecido, o era similar, o la macumba carioca, o... Si vamos a ver de dónde sale el queso de la pizza, y de dónde sale el tomate para la salsa, y de dónde sale la amilosa y la amilopectina, que son las dos proteínas que están en la harina, y vamos a llegar al principio del universo, chicos. Entonces, esa es la falencia de no estar formados, de no comprender cuáles son los principios o la metodología en la que se apoya disciplinas como, por ejemplo, la metodología de la investigación. Y uno es eso, es evaluar los componentes para dirimir e investigar y analizar cuál es el origen o qué es el origen de algo, un suceso, un objeto, un culto, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de la Umbanda, no nos podemos ir, si nace en 1908, revelado a una persona con ciertas características, en una ciudad, en una región puntual, con cierta cultura que lo invadió a ese individuo, con ciertos procesos educativos, no podemos irnos a lo Ubuntu, o a África, o al Kikongo, no, hay que ver la estructura social de ese sujeto que creó un culto, un objeto, una metodología o lo que fuera. En este caso, la Umbanda. Umbanda es la unión de bandas. ¿Qué es las bandas? No tiene que ver tampoco con las bandas vibratorias. Ese es un concepto que se desarrolla mucho más adelante y que lo desarrolla el País Celio cuando divide los cuadros espirituales o las comisiones espirituales o las líneas vibratorias acá en Occidente. Eso viene mucho después. El significado de Umbanda es simple. Es la unión de bandas. ¿Y qué es banda? No es del sánscrito. Me tomé el trabajo de ver con la inteligencia artificial qué era lo que arrojaba. Y habla hasta del sánscrito. Como si a Celio le hubiera interesado el sánscrito o los sumerios. Entonces él pensó en los sumerios. No sean ridículos. Por favor, les pido. Yo sé que capaz que les da una posición de wow, ¿cómo sabe? Pero cualquiera que utilice el sentido común y el razonamiento y sobre todo el pragmatismo, es decir, contextualizar en dónde sucedió y cómo sucedió y quién lo creó eso, se van a sentir ridículos. El paiseño Fernandinho de Moraes, todos saben que fue kardecista y aun cuando lo expulsaron de la Asociación Kardecista o Espiritista de Río de Janeiro, siguió siéndolo. Y el kardecista o el kardecismo, el espiritismo, en el Brasil puntualmente, llega en 1860, 4 años después de la publicación de la obra de Allan Kardec, en manos de los burgueses franceses. Siempre fue una religión elitista, ¿sí? Como los masones, etc. Y banda para el francés, y este término viene del medioevo, pero para el francés burgués, ¿quiénes eran las bandas? ¿Eran la gente en situación de calle, o eran los malandros, o eran los grupos revolucionarios, los gremialistas? A todo eso se le decían bandas. Y acá te revela el País Celio por qué Umbanda. Porque es una banda ¿de qué? De espíritus, de gente, de feligreses que no tienen lugar en la gran mesa burguesa o que no tienen lugar en los espíritus supuestamente santos o santificados de la iglesia ortodoxa o de la iglesia convencional. Entonces,
Umbanda me está hablando de espíritus que tienen una característica puntual de exclusión. Eso significa Umbanda, la familia de Umbanda. Te va a llegar un pretovelo que era un esclavo y que murió o lo mataron o dibujaron su muerte para que quede como que se quitó la vida y de tal forma que se iba directamente al infierno. Entonces ahora regresa en forma de ese espíritu excluido, excomulgado. Es decir, una banda, formaba parte de la banda. La banda eran los, como te dije yo, la gente que estaba excluida de lo oficial o de la civilización oficial. Si ustedes abordan literaturas como por ejemplo las biografías o las historias de Napoleón, van a encontrar constantemente que el emperador, incluso en sus cartas antes de su muerte, cuando ya estaba exiliado en la isla de Elba, él redacta muchos documentos en donde discrimina a los ejércitos que pululaban por allí y no tenían una comandancia oficial o algún respaldo de algún imperio, de alguna nación. Y los adjetiva de las bandas, son las bandas. Banda de merodeadores, banda de delincuentes, bandas, gente que está allí. Son los famosos revolucionarios, los famosos montoneros, para que vos entiendas de qué se está hablando. Y cuando el Paisenio es expulsado por portar un espíritu que tenía que ver con los indígenas, los afrodescendientes, que no estaban oficializados, que eran pueblos que en el Brasil paraban en los quilombos, en las unidades básicas políticas, que estaban siempre detrás de grandes líos o grandes revoluciones armadas, etcétera, etcétera. Entonces eran adjetivados por los burgueses como banda. El Paisenio, cuando crea o piensa en el nombre de la Umbanda, está hablando de nosotros somos una banda, no comulgamos con el oficialismo, no tenemos la reputación ni el buen gusto del oficialismo, somos una banda. ¿Se entiende? Ese es el significado, mi amigo, de la palabra Umbanda. Somos una banda, ¿sí? Todos los feligreses, los sacerdotes, las may, todos nuestros sagrados espíritus son espíritus que fueron adjetivados y que inclusive son adjetivados como bandas, como espíritus que no son aptos, no son santos, no son elevadísimos, no son, se entiende más o menos. Entonces, no busquemos orígenes o etimología detrás del detrás, que no tiene ningún sustento ni racional y mucho menos metodológico. Espero que te sirva.